Buenas tardes, mi nombre es Rubicela Pascual Ramírez, soy estudiante de la licenciatura en Educación Indígena en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, con sede en Tatahuicapán de Juárez. Hoy les voy a hablar del tema de los modelos educativos, los que surgieron en la Revolución Mexicana. Nos dice que esto surgió para que los pueblos indígenas del estado aplicó diferentes modelos educativos que fueron la asimilación, la exclusión, la integración, la escuela rural mexicana, la escuela socialista, la escuela de la unidad nacional, educación bilingüe intercultural y la modernización educativa intercultural, pluralismo y cultural. Todo esto nos menciona que surgió desde el inicio de la Revolución Mexicana de 1910. Esto fue para que las comunidades indígenas pudieran integrarse a una escuela, porque en temas anteriores nos mencionaban que a los pueblos indígenas los tenían en el olvido. Para que todo esto fueran a una escuela. También vimos que hubo el primer secretario, que fue José Vasconcelos, fue el primer secretario de la SEP, quien fundó las escuelas para que llegaran a las comunidades rurales. Su objetividad era para que integraran a los pueblos indígenas a la sociedad, buscaban para que los pueblos indígenas dominaran la castellanización, para que pudieran enseñarle el español, sus lenguas y sus culturas. Pero debido a esto, ahorita les voy a explicar los puntos que surgieron en los modelos educativos. En la exclusión, que fue antes de la Revolución en 1910, nos dice que los pueblos indígenas no tenían acceso a la educación porque las escuelas estaban en zonas urbanas. La mayoría de las comunidades indígenas quedaron fuera del sistema educativo y la educación estableció dirigida principalmente a las ciudades. La asimilación, que fue después de 1910, buscaban que los indígenas adoptaran la cultura nacional y el idioma español. Y ya fue la creación de la SEP en 1921. Es donde surgieron las escuelas rurales mexicanas. La integración, que fue en 1920, pretendían integrar a los pueblos indígenas a la sociedad mexicana. En ese periodo, la escuela, que viene más adelante sobre la unidad nacional, unificaron de programas educativos del sistema nacional. La escuela rural mexicana, que fue en 1920, su aparición fue una respuesta a las demandas revolucionarias. Aquí nos dice que
que debido a esto buscaban llevar educación llevaban buscar educación a comunidades indígenas y rurales para enseñar la lectura, escritura y el aprendizaje del castellano. En ese tiempo se nombró a maestros ambulantes para trabajar en la educación en comunidades indígenas. Y la escuela de la Unidad Nacional, que fue en 1943 y 1970, produjo la unificación del sistema de enseñanza y la expansión del sistema educativo público. Esto también reformó el artículo 3, que supuso la eliminación del término socialista, el Sindicato Nacional de Trabajadoras de la Educación, y se creó el Consejo Nacional Técnico de la Educación. La educación bilingüe y cultural, ahí es donde se usó el español y la lengua, donde nadie tenía derecho de quitar a la comunidad indígena su lengua. Y se puso en marcha el Plan Nacional de la Castellanización y se dio la tarea de propiciar una educación que pudiera preservar, reforzar y desarrollar valores. En la modernización educativa que surgió en el 1988, ahí está donde buscaron la evolución de maestros, cambios en planes de estudio, participación social y relación con la globalización. De acuerdo al programa de modernización para la educación indígena, la Ley General de la Educación, se desarrolló el Plan Nacional de la Educación. Todo esto nos habló para que México sea un país multicultural, y en este se propuso una educación que respete las lenguas y las culturas y tradiciones de los pueblos indígenas. Y esto se relaciona con la modernización educativa y la reforma que buscaron mejorar la calidad de educación.